Mi presbítero Pedro, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros a través del Centro de Documentación, Archivo y Biblioteca, CEDAR. De igual forma, agradecemos al nombre de nuestro obispo David Anabalón Valenzuela y a su persona principalmente por acceder a este espacio de conversación para rescatar los antecedentes y la historia correspondiente a nuestra amada misión Iglesia Pentecostal Apostólica. Y con respecto a esto, quisiera preguntar, ¿qué nos podría usted también hablar de su testimonio de conversión, su historia personal y cómo Dios lo prepara para llegar también dentro de sus funciones en el directorio nacional de nuestra denominación? Si nos puede conversar un poco para conocer, ¿cierto?, a nuestro presbítero Pedro Quintanilla López. Agradezco, Pastor Matías, esta pregunta. La verdad es que yo nací en un lugar cristiano, pero eso no significa que por nacer en un garage uno va a ser automóvil. No, la verdad es que desde pequeño me relacioné con la iglesia y precisamente con la misión. Creo que debía haber tenido unos 8 años, 8 años cuando la misión pentecostal apostólica llega al pueblo donde yo nací. Yo nací en la sexta región, en Peumo. Hacia allá es enviado el pastor Carlos Gutiérrez. Tuve la bendición, no solamente que él nos recibiera, porque era muy amigo de mi papá, entonces nos integramos a la Pentecostal Apostólica. Ya, la guitarra era más grande que yo, me acuerdo, porque era parte del coro, entonces, pero era pequeño. Y nos integramos ahí. Mi papá también tocaba instrumentos, mi hermana, así que nos integramos muy bien ahí. Y como digo, tuve la bendición de que él nos recibiera, ya años 62, 64 aproximadamente. Y de ahí seguimos avanzando. Él luego, hace algunos años, falleció y me llamó su hijo, Carlos, también. Y también tuve la bendición, junto con Carlos, de vestirlo y de despedir al siervo que nos recibió en la misión. Ese fue Carlos Gutiérrez, ¿ya? Así que desde pequeño, yo creo que 8 o 10 años, yo ya había recibido al Señor. Mi historia de conversión es muy especial porque tiene directamente relación también con el llamado del Señor al ministerio. Mi papá era guía de clases, los abuelos eran católicos y aún así respetaban todo lo que hacía mi papá. Y llegó el momento en que ya estaba a punto de salir este pimpollo que ustedes ven aquí. Y él tenía que ir a una conferencia y él se resistía un poco. Así que los abuelos dicen, vayan, nosotros nos encargamos de la hija. Y tomó el último carro del tren, porque en ese tiempo había tren desde Peumo hacia Santiago prácticamente. Y entonces mi papá va a las conferencias y él estaba muy preocupado. Y él en ese entonces participaba en la iglesia metodista del pastor Manuel Mateluna, de Rancagua. Y bueno, estando en las conferencias, el Señor habla a través de un instrumento que el Señor toma y le dice, tú estás muy preocupado, pero yo te digo, no te preocupes porque el hijo que está en el vientre de tu esposa, yo lo he apartado para el ministerio. Él será un profeta en mis manos, tendrá un ministerio grande y bendecido, y ese hijo soy yo. Ah, Así que el llamado es como desde el vientre de la madre, así como le sucedió a Jeremías. También el llamado no lo pude y nunca tampoco traté de resistirlo. Siento que el Señor me fue preparando desde pequeño, siempre apegado a la escritura, siempre buscando. Me encanta leer, me gusta la historia, me gustan los detalles de la Biblia, ¿ya? Entonces, ya cumplí 70 años, así que harta agua ha pasado bajo este puente. Así que Dios ha sido extremadamente bueno. Así que digo, desde pequeño yo me aparté para el Señor. ¿Ya? Me decidí a servir al Señor y pasando por todos los trabajos que hay que hacer en la iglesia, ayudando, siempre con un espíritu de servicio. Si hay algo que
nos encanta hacer es servir al Señor. Servir al Señor. Y eso puedo decir en cuanto a la conversión y desde pequeño sirviendo al Señor en la misión pentecostal apostólica. Bien, presbítero, bueno, cuando usted tiene ya el llamado al ministerio, bueno, me decía, digamos, que partieron acá en Peumo, pero estando, digamos, ya llegando a la región metropolitana, digamos, sirvió obviamente en alguna iglesia. Y cuando el Sí, Señor, claro. digamos, lo llama al ministerio, obviamente va al lugar que se encuentra ahora. Sí. En la zona, esa corresponde a la zona sur en Santiago, si no me equivoco. Zona Sur es la iglesia de Cisterna. Perfecto. Entonces, ¿cómo fue, por ejemplo, ahí el inicio del trabajo con más pastores a su lado? ¿Habían pocas iglesias ahí en la zona que usted estaba trabajando? Sí, ¿Cómo? bueno, la verdad es que habíamos como 4, 6, 8 pastores en el área sur. ¿Ya? Salimos nosotros de la iglesia del presbítero Carlos Duarte. De ahí salimos. Ya, estuve como 25 años como ayudante del presbítero. 25 años. Yo no fui diácono, no fui oficial, sino que fui anciano de la iglesia. Ese grado eclesiástico usaba nuestro presbítero Carlos. Entonces es como si el Señor nos hubiera preparado ya desde muy pequeño para ejercer cargos de bastante responsabilidad. ¿Ya? Entonces, y criado brillantemente toda la adolescencia junto al presbítero Carlos, aprender a construir templos, porque él construyó 10 templos. Y yo estuve en la construcción de 9 de los 10 templos, en todo sentido, trabajando en lo material, haciendo heridos, acarreando mezcla, reuniendo recursos, levantándonos muy temprano por la mañana. Éramos parte del grupo Los de David, que lo integraban el presbítero Olegario, Dante Duarte, Miguel Utreras y Uriel Sánchez. Y por el otro lado estaban las Ruth, las hermanas Ruth, ¿ya? Que la integraban también Coti, Trinidad, mi hermana María, que en paz descansa, y también Nelly Garrido. Y ambos grupos salíamos muy temprano, de madrugada, íbamos a la radio Magallanes, de ahí teníamos un programa, y luego de ahí nos íbamos a La Vega. Entonces, mientras cantábamos, dejábamos como un sombrerito ahí, la gente daba monedas. Y en ese tiempo nos acompañaban parte de los jóvenes, entre ellas estaba mi esposa, y ellos salían así por un costado ahí también a buscar ayuda. Otros se iban a La Vega y llegaban con muchas cosas. Y todo era para seguir construyendo. Así que nos creamos un ambiente de mucho trabajo. Trabajo material, trabajo espiritual. La iglesia de Cisterna fue una iglesia que tuvo el grupo mayor de jóvenes después del Templo Central, por lo menos aquí en el área metropolitana. Así es que si vamos a quedar en la historia, espero que no sea porque ya estamos para la historia, sino que realmente porque hemos hecho algo en esta misión tan amada por nosotros, ¿ya? Y que nos somos aparecidos y estamos aquí casi 60 años en ella, ¿ya? Y también para cumplir 50 años de matrimonios, este mayo que viene. Así es que hay todo ahí A ver, mi esposa me conoce a mí, no sé si puedo seguir con esto, me conoce a mí, yo tengo 17 años y ella pensaba que tenía 28, ya, porque yo confundía seriedad con gravedad, era más grave que serio. Entonces, pero claro, llegué a ser hermano mayor, por cierto, y casi papá de mis hermanos, porque mi papá trabajaba afuera, así que yo tenía que encargarme que hubiera disciplina en la casa, que hubiera orden, que se estudiara, que se rindiera, y eso me hizo madurar antes de tiempo, ¿ya? Entonces eso hace que mi esposa se enamore primero de mi voz. Eso, ella se enamoró de mi voz. Y luego poco a poco se fue enamorando del resto de todo lo que era parte de esta voz. Y entonces, pero ella pensaba que yo tenía 28 años, yo tenía 17, imagínense.
Mi papá tuvo que quedarse aquí un fin de semana, que había venido, estaba trabajando en Colbún, él trabajaba en Endesa, ese tiempo estaba allí en la represa en Colbún, y le dije, papá, ¿sabe qué? Quiero comentarle algo. Usted tiene que quedarse, tiene que acompañarme a la oficina del registro civil. ¿Por qué? Porque me caso. ¿Qué? Me dijo. Es que ya me voy a casar. Y como soy menor de edad, usted tiene que dar el consentimiento. Bueno, me dijo, si usted lo decía así, ¿qué diablo? Me dijo. Adelante entonces. Así que fue una experiencia muy especial. Es interesante poder escuchar, es interesante poder aprender y observar cómo ha sido el desarrollo y también el trabajo que usted ha efectuado a lo largo de esta historia en la obra del Señor. Desde esa perspectiva, luego de salir y estar en el ministerio, de llegar a la iglesia, usted ministra, ¿qué Sí. nos podría contar también de la historia de la iglesia local? Y también Ah, después cómo usted ingresa al presbiterio. ah. Presbiterio también. Bueno, sucede que los pastores Luis López y la pastora Deidamia Díaz, que son los papás de la pastora Olga López, ellos ya por edad ya no podían seguir en el ministerio, no tenían la fuerza, no tenían la ayuda necesaria y comenzaron a tener algunas situaciones que nosotros siempre de Cisterna apoyamos las campañas todos los años y el más cercano de todo era yo ahí. Entonces hablaron conmigo que le gustaría que yo pudiera hacerme cargo. Y nosotros compramos ese lugar, compramos una capilla de madera donde también ellos vivían y comenzamos a trabajar ahí. Eh, Dios fue extremadamente bueno con nosotros porque si bien es cierto, convenimos en un tiempo para poder pagar lo que significaba el templo, el sitio, todo eso. Y yo me comprometí con ellos por la edad que tenían, que a la mitad de ese tiempo que habíamos convenido, yo me comprometí aparte a pagarles en la mitad del tiempo. Y fue así, gracias a Dios. Y logramos, pensando en la edad, pensando que ellos pudieran disfrutar de lo, no era mucho, pero lo que recibían, que lo recibieran en vida. Y gracias a Dios que fue así. ¿Ya? Luego empezamos a construir ahí un templo muy hermoso. No sé si Matías estaba ahí, pero para nosotros es muy hermoso. El primero que construimos ahí la comuna del Bosque. Y terminamos ahí de construir e inmediatamente ya miramos hacia Calera de Tango y por ahí alguien nos ofreció un terreno. Estaba el pastor Berríos en esa área y él también quería dejar el ministerio porque nunca se consideró pastor. No se consideró pastor porque que él lo envió al ministerio. No sé si voy a decir una infidencia aquí, pero estoy contando la historia tal como es. Eh, el pastor que tenía, me voy a reservar el nombre, le dijo, los cachos que yo tengo aquí los voy a enviar al ministerio. Así que el domingo siguiente lo nombró a él y lo mandó al ministerio. Y de esa forma él nunca se consideró un enviado directamente de Dios. Fue marcado, lamentablemente, marcado. A veces, no sé, pero a veces en la formación que nosotros tenemos, no hemos sido formados, sino más bien deformados, por lo que yo les estoy comentando. Entonces, él me llama a mi casa y las cosas que hace el Señor, lo sobrenatural del Señor, siempre nos ha acompañado. Él me llama y yo estoy como a 5 metros de donde está el teléfono y en esos 5 metros el Señor me habla y me dice, te va a ofrecer la iglesia. Te va a ofrecer la iglesia. Él tenía una capilla que había construido en su casa. Él la construyó, tenía los recursos para hacerlo y después empezó a enviar a pasar a buscar personas, a llamar personas a que fueran parte de la iglesia. Llegó el tiempo en que él ya no quería nada con la iglesia, luego él quería ser empresario, quería tener como un mini market ahí. Así que me llamó, me dijo, yo quiero que usted se haga cargo de esta capillita que hay aquí y tiene un año, me dijo, un año para trabajar aquí. Y él estuvo 14 años trabajando ahí.
y nunca pudo sacar la capilla de su casa, del terreno de su casa. Así que en un año nosotros empezamos a orar y en un momento aparece un señor ahí como a 3 cuadras de donde estábamos, que él nos ofrece un terreno en 10 millones de pesos. Y la verdad es que no teníamos 10 millones, habíamos terminado hace poquito de construir, pero teníamos 3 millones. Teníamos 3 millones en una cuenta de la iglesia. Y yo le dije, mire, le ofrezco 7, pero tampoco tengo los 7, tengo 3 nomás. ¿Ya? Confiando en el Señor. No, me dijo, ¿sabe qué? 8,5 me dan, y me gustaría que usted se quedara, no quisiera que hubiera aquí qué sé yo, una distribuidora de licores, me gustaría que fuera un templo. Bueno, la oferta está, le dije, pero ¿qué tal si usted nos permite, junto a mi esposa, entrar al sitio? Era un sitio como Eriazo, lo único que había bonito ahí era un durazno de esos grandes, ¿eh? O sea, digamos un damasco grande imperial que estaba a la entrada, estaba cerrado con malla de gallinero. Eso era todo lo que tenía y digamos, había un baño ahí, una caseta que venía con ese sitio, era todo lo que había. Entonces estaba en bajo y hay que emparejarlo, toda una situación. Y él nos dio permiso, yo ubiqué físicamente, o visualmente, en la mitad del terreno, y ahí oramos con mi esposa. Dijimos, Señor, si este lugar va a ser la futura Nueva Jerusalén de acá, de Calera de Tango, toca el corazón del dueño y que él acepte la oferta. Pastores, no pasó ni una semana y estábamos nosotros en servicio, en un estudio. El Señor toma un instrumento y dice, prepárate, mi siervo, porque te va a llamar el dueño del sitio y ya él ha aceptado tu oferta. Pasaron 24 horas y suena el teléfono, me dices, pastor, sí, soy el dueño del sitio, acepto su oferta, así que véngase rápidamente para acá, para que vamos ahí a hacer, digamos, un contrato de compra-venta en la notaría. Pero usted sabe, le dije que tengo 3 no. Sí, ya sé, entonces, pero véngase rápidamente y hacemos negocio. Y así, digamos, gracias a Dios pude pedir un préstamo personal y en menos de 15 días ya tenía pagado para él los 7 millones. Y hacía poco que habíamos terminado de construir San Pablo. Y Nueva Jerusalén, donde está mi hermano Carlos, ahora es un templo hermoso, precioso, muy hermoso. Es 3,5 metros más largo que el templo que tenemos nosotros y medio metro más ancho. Digamos, el techo es redondo, de madera, precioso, una acústica hermosa, hermoso, hermoso. Bueno, ese fue el segundo que construimos. Así que Dios ha sido, durante todo el ministerio, ha sido extremadamente bueno. Siempre hemos sido personas de fe, que hemos levantado monumentos de fe. ¿Ya? Y Él nos ha respaldado, porque hay un espíritu de servicio increíble en la iglesia, un espíritu misionero, un espíritu de poder ayudar. A cuántas personas nos se han acercado de la misión, siempre ha habido ahí, digamos, un cariño, siempre ha habido una ayuda. Y todos son pues, hermanos muy sencillos, muy humildes, pero que el Señor nos sorprende cada vez porque está en anhelo de poder ser bendecido. Y para ser bendecido hay que bendecir primero. No sé si puedo responder o me extiendo más allá de esto. No, muy bien, muy bien. Mi ¿Sí? presbítero, solamente la llegada de su persona al presbiterio, cómo Ya. fue, y también el antecedente que usted entregaba. Yo he tenido la bendición de estar en el Templo San Pablo Ah, y, sí, ya. y tengo el desafío de ir, ¿cierto? Sí, ¿Por qué no? sí, por cierto. A Calera de Tango. Pero Sí. sí he tenido la bendición. Y recuerdo uno de los antecedentes también, y no espero no equivocarme en el nombre, pero como estoy con una persona que autor y parte de este ejercicio, la actividad que ustedes efectuaban los jóvenes, no sé si era ESPA Joven, puede ser, Sí, claro. Sí, sí. ¿cierto? Y utilizaban instalaciones también con Sí, un vínculo con la comunidad, el municipio. correcto. Recuerdo también esas actividades, Sí, sí, Matías, como un mira, ejercicio. gracias, porque, mira, nosotros siempre vimos que los eventos eran para jóvenes.
pero había un nicho que nos estaba ocupando y eran los adolescentes. Entonces nosotros empezamos a trabajar con adolescentes. No teníamos la experiencia, el expertise, pero habían hermanos nuestros de la iglesia Asamblea. Esther Masure, por ejemplo, Masure, ligada a pastores de la Asamblea. Ellos tenían expertise para trabajar en esa área. Y acudimos a ellos nos ayudaron, nos enseñaron. Luego no digo asociamos, sino que fuimos parte de lo que era especialidades juveniles. Comenzamos, los grupos de jóvenes comenzaron, si yo no podía ir a mi esposa y a mis hijas, un grupo iba a Mendoza, iba a Buenos Aires, donde estaban, digamos, especialidades juveniles y hacían así capacitaciones para liderazgo. Siempre estuvimos ahí, siempre. Yo tuve la oportunidad de estar en la rural, ahí en Buenos Aires, cerca del Obelisco, un asunto inmenso ahí, que es como la FISA de antes, aquí en Santiago, ¿ya? Donde hay muchos lugares donde se pueden hacer, hay salones preciosos para hacer grandes eventos. Tuve la bendición de estar ahí con Lucas Ley, con Junior Zapata, un chileno, Ulises Oyarzún, con varios otros que han sido de mucha bendición. De tal manera que durante más de 20 años, nosotros cada 2 años hacíamos este evento. Quienes nos conocieron pensaban que era una iglesia, una mega iglesia para hacer un evento de esa naturaleza. Realmente había muchos recursos, se movían muchos recursos y jamás pensamos lucrar, jamás fue para lucrar. Siempre se cobraba lo mínimo a los jóvenes, lo mínimo para que pudieran tener la posibilidad de estar. Y recuerdo que el último actividad que hicimos, lo hicimos casi inaugurando un lugar, un centro cívico muy hermoso, que es como un mini Casa Piedra, aquí en el bosque, ¿ya? El alcalde Sadimelo en ese tiempo me dijo: pastor, cualquier actividad que ustedes necesiten ocupar, ahí está. Me acerqué y le dije: ¿se acuerda que hablamos hace algunos días? Sí. ¿Qué necesita? Necesito todo el centro cívico, todo. Y por primera vez se encarpó como un anfiteatro ahí y se ocuparon todas las salas, todas, y fue exclusivamente para nosotros. El primer, digamos, evento a nivel evangélico y a nivel juvenil, justamente lo hicimos nosotros ahí. Siempre el Señor nos respaldó, siempre. Fue un nicho que finalmente nosotros pudimos llenar. Y dijimos que empezó como ECPA, Encuentro Cristiano para Adolescentes, pero empezó a suceder lo siguiente, que venían jóvenes a dejar a sus hermanos menores y empezaron a quedarse. Y empezó a gustarles a ellos la participación y cómo el formato que teníamos. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no agregamos a los jóvenes y a los adolescentes? Y entonces le agregamos a ECPA, ahora es ECPA Jóvenes, Encuentro Cristiano para Adolescentes y Jóvenes. Y así tuvimos actividades y por algunos cambios de liderazgo, en un momento como que no siguió esto, no siguió la iglesia también envejeciendo y ahí yo reconozco que nos faltó más visión todavía para que desde los inicios nosotros tuviéramos más personas alrededor, porque era una iglesia pequeña, todos involucrados, desde el menor hasta los adultos, los ancianos, ellos estaban ahí en grupos de oraciones. La verdad es que todo el Ministerio Integral Monte de Sion, ¿por qué se llama Ministerio Integral? Porque pensamos justamente en trabajar con todos los grupos etarios de la iglesia, los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos jóvenes, los adultos mayores, los varones, las mujeres, los matrimonios. Por eso pensamos en ministerio integral, que abarca toda la iglesia, abarca toda la familia y todas sus necesidades. Así que así nace entonces que fue de tremenda bendición, sí, y lo digo con mucha humildad, pero que si hoy nosotros pudiéramos y levantáramos nada más y subiéramos arriba a la plataforma ECPA Joven con una nueva actividad, estoy seguro que todos aquellos que
conocen ya, por decir, la marca Expa Joven, estarían presentes, porque siempre fue de bendición y nunca para generar recursos para nadie en particular. Siempre fue de bendición más allá. Así que gracias, Matías, por recordarme eso. Fue de Sí, mucha bendición para nosotros. no, muy, muy interesante para joven. La atención era muy buena, pero por sobre todo los temas y cómo Dios Sí, también ministraba las vidas. Yo sí, sé que no es la entrevista para que uno comente en el caso mío, su experiencia, pero yo lo que le puedo decir, mi presbítero, que las veces que participé, Dios trató conmigo. Así que amén. yo estoy muy agradecido de los eventos que efectuaban y los recuerdo con mucho agrado y con mucha estima y de un aprendizaje profundo de experimentar también la presencia del Señor en cada una de las actividades que también pude estar. Por eso es tan fácil recordar y traer a la memoria, porque ya tendremos tiempo para, si usted me permite, en algún momento compartir lo que uno experimentó también en dicho evento y cómo Dios también tuvo la amabilidad de ministrar también nuestras vidas. Por supuesto, Pastor Matías, mira, estuvo con nosotros Billy Bunster. Yo y Billy Bunster es considerado un apóstol y estuvo con nosotros. Estuvo 3x1 con nosotros. Y después de cada participación de ellos, el Señor como que los promovía, pero pasaban por acá primero, pasaban por Expa Joven, estaban con nosotros, nos bendecían, nos ministraban y después no pasaba ni siquiera un mes y ya el Señor los promovía. Algo sucedía, había una conexión sobrenatural allí que quien participaba, quien nos bendecía a nosotros, terminaba siendo aún mayormente bendecido. Ya nos relacionamos también con el pastor de La Viña, que fue el primer pastor que llegó para trabajar con jóvenes. También teníamos muy buena relación con ellos, siempre nos conectamos. Me acuerdo haber hecho un Expa Joven, el ministerio ahí en la Casa de la Cultura de San Bernardo, un lugar muy hermoso, precioso. Y ahí conversamos con Lucas Ley, conversamos con González, que era el que estaba cargado en Chile, y con lo que estaba decía, mira, cualquier cosa que haga Pedro aquí en Chile, nosotros lo vamos a apoyar. Cualquier cosa que él haga, ellos merecen nuestro apoyo, porque ellos vieron cómo se organizó todo y que no fallamos en absolutamente nada en lo que ellos nos exigieron, porque eran muchos los recursos. Y honramos al Señor porque nunca el Señor nos abandonó. Nos sorprendía cada vez más y hay muchos que recuerdan el paso como lo recuerdas tú, Matías, que fue de bendición. Esa era la cosa. Nosotros teníamos todo un año orando. Cada servicio, cada evento era bañado en oración, bañado en oración. Habían grupos de oraciones permanentemente. Ya se estudiaban los temas, eran bien atingentes al tiempo que se estaba viviendo. Entonces, creo que Dios nos permitió en un momento en la historia de nuestro país abrir un poco, cubrir un nicho que no se estaba atendiendo como eran los adolescentes. Amén. Sin Siguiendo esta duda, línea, perdón, sí, dale. no, siguiendo esta línea, con respecto a su llegada, ¿cierto?, al presbiterio, como pastor también de, ahí, de su comunidad de fe, ¿cierto? El Ministerio Monte de Sion, la Iglesia de San Pablo, Sí. pero en general, ¿cuándo llega usted también a cumplir una función de bendición para todos los que somos parte también de la IPA? Porque ahí está la dirección también de nuestra denominación. Bueno, viendo nuestro obispo Navalón Duarte, ya que el grupo de presbíteros estaba ya para ir recambiando, pensando en un recambio, comenzó él a llamar a pastores diáconos. Y comenzamos nosotros también a ser parte del presbiterio, pero como pastores diáconos, quienes ayudaban, colaboraban en las áreas con el presbítero. Y de esa manera estuvimos un tiempo trabajando, aunque yo era pastor diácono, sinceramente en el área donde yo estaba sur, estaba el presbítero Duarte, y por su edad a veces él no se movía a ningún lado, era más de iglesia local, y cada vez que había alguna actividad, alguna situación que hacer en el área, a quien llamaba a mi obispo Ana Balón
Duarte era a mí. Y yo siempre, aunque era pastor diácono, ejercía otras actividades que no correspondían a mi grado, pero siempre lo he hecho con mucho agrado, sirviendo al Señor. Creo que es verdad eso, que el que lo vive para servir no sirve para vivir, y si no sirve, no sirve. Entonces estamos llamados a servir, ¿ya? Y eso, de esa manera, entonces somos diáconos. Luego viene ese recambio y fue un momento muy especial porque somos parte de un hito en la misión. Porque junto conmigo, con Isaías Córdoba, somos promovidos al presbiterio, pero también junto a la pastora María. Por primera vez se incorpora una mujer al presbiterio. Y en esa triada estamos nosotros, está Isaías, estoy yo y está la pastora María. Y si mal no recuerdo, está Nano Chávez, Hernán Chávez. O sea, Luis Hernán Chávez. Así que ese grupito somos los que asumimos ya de diaconado a presbiterio. En esta situación de la pandemia, ustedes conocen varios de los consiervos nuestros respondieron al llamado del Señor. Y aquí hay un vacío en este minuto que creo que muy pronto tiene que ser llenado, porque también se requiere más, tienen que haber muchas más manos dispuestas a trabajar. Dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y creo sinceramente que estamos en una misión, una organización que es ordenada, que hace las cosas bien, pero podría hacerlas mejor. Si hubiese más manos, si hubiera más personas disponibles y dispuestas a colaborar y hacer la tarea, que por lo demás no hacemos nada extraordinario. La Biblia dice lo que debíamos hacer, eso hicimos. Así que así llegamos. Sí, Rubén. sin duda, bueno, todo esto que hemos estado escuchando, Dios ha estado, digamos, al lado suyo, como estos días hemos estado contando sobre acá en la iglesia igual y compartiendo sobre esa frase que sale en la palabra de Dios y que menciona constantemente justamente nuestro obispo David, la buena mano de Dios. Sí. Y sin duda la buena mano de Dios ha estado ahí en su ministerio, ahí en la iglesia local, como estábamos conversando recién, y nos estaba contando, lo cual estaba muy atento y pendiente también, obteniendo cosas, succionando ideas. Y sin duda Dios ha sido bueno. Pero también hay un trabajo que ha estado realizando justamente en este tiempo, desde cuando fue diácono, ahora a presbítero, que es la zona. ¿Cómo ha sido ese trabajo en la zona? ¿Ha contado, digamos, con la colaboración de los pastores? Obviamente que ha ido creciendo tal vez más cantidad de iglesias en esa zona. ¿Tiene algunos proyectos a futuro en lo que se puede, digamos, llamar en este minuto a raíz de lo que es la pandemia? La verdad es que antes de la pandemia teníamos 3 o 4 reuniones en el año, en el área, ¿ya? Nos reuníamos en diferentes lugares, siempre estábamos rotando. La idea es que nuestro obispo o parte del presbiterio pudiera ser también parte de alguna reunión específica y poder acercar la misión, porque siempre dijimos, en el sur no conocen mucho al presbiterio, tenemos que ir hacia allá. Y yo tuve la mala ocurrencia de decir, bueno, si no, ellos no pueden venir a celebrar los 80 años, porque no vamos nosotros a regiones. Entonces, como yo planteé la idea, bueno, ahora tú presides esa comisión. Entonces, me pusieron allí para poder ir a todos los lugares, porque la verdad era eso. En muchos lugares no conocían al presbiterio y pudimos nosotros ir. Nos propusimos ir y gracias a Dios lo logramos. 80 años no se cumplen todos los años y realmente era un número muy especial que había que cumplir y que la misión tenía que seguir expandiéndose. En el área sur, creo que dentro de todas las áreas ha sido una de las áreas más difíciles y complicadas y complejas, ¿ya? Que no es fácil el contacto con algunos, ¿ya? Entonces, no ha sido fácil, pero
estamos esperando que en tanto se pueda reunirnos en forma presencial. Vamos a retomar todas las actividades que teníamos. Las mujeres se reunían con mujeres, las pastoras con su grupo, y nosotros también habían confraternidades muy hermosas que se lograron hacer, y esperamos retomarla muy pronto, porque la verdad es que es muy bueno la comunión. Allí dice que el Señor envía salvación y vida eterna, estando los hermanos juntos, reunidos, especialmente en este tiempo. Así que ha sido vital, y yo creo que estamos esperando justamente que esto pase luego, y esperamos, si Dios así lo permite, que esto ya vaya decantando para que abril sea, digamos, nuestra conferencia presencial, y vamos a echar la casa por la ventana, creo yo, ahí adorando al Señor, reconociendo lo bueno que Él ha sido, y sí, el anhelo es que sigamos creciendo, sigamos creciendo. Hay 20 obreros aproximadamente que van a ir al ministerio, 20 obreros nuevos, ¿ya? Y pueden ser 22 o 24, y van a ser capacitados, digamos, ya antes de la conferencia de abril, ahí en marzo. Entonces, es un número que podría ser mayor, pero por lo menos hay un número que está dispuesto a ir al campo. Así que estamos orando por ello. Estamos orando porque debemos alcanzar, debemos trabajar mientras el día dure, porque viene la noche en que ya no podremos trabajar. Así que, Rubén, no sé si te respondí la pregunta. Justamente se torna complejo todo en este tiempo. Solamente mencionar, por ejemplo, acá en nuestra zona, acá, Biobío, estuvimos usando justamente más bien los medios de Zoom, ¿no? Para reunirnos Claro. con los pastores. Yeah. Y las hermanas, las dos que por ahí tuvieron como para juntarse, yo creo que ustedes también han intentado, por ejemplo, también hacer temas así. Correcto, sí, sí, sí. Pero se ha detenido, y cada pastor está abocado a su iglesia local, pero ya pronto ya nos volvemos a reunir, aunque sea el Zoom, ya, pero tenemos que ya empezar a hacerlo, a lo menos este año. Okay, gracias. Mi presbítero, en relación a su función como presbítero de la zona sur de la región metropolitana, ¿qué hito importante o necesario traer a colación en este espacio de conversación recuerda usted que ha colaborado, ¿cierto?, en la identidad de nuestra denominación? ¿Alguna actividad que usted quisiera compartir con nosotros o algunas actividades en general que se efectuaban que han sido relevantes en la zona sur, en la zona que usted preside como presbítero de nuestra misión? Bueno, la verdad es que quisiera referirme a algo que a mí me marcó, y es que siempre Dios me ha dado ciertos privilegios, por así decirlo. Estuvimos en un homenaje que hace el Congreso post-mortem de nuestro obispo. No sé si estuviste ahí, Matías, no me acuerdo. ¿No? No pude estar ahí. Ya, ok. Entonces, estuvimos nosotros ahí en ese homenaje, y después de eso, a los pocos meses, estaba la posibilidad de que fuéramos al municipio de Quinta Normal a solicitar que se le pusiera a la calle Arteaga, calle Obispo Anabalón Rosales o Duarte. Cualquiera de los dos iba a ser bendecido, pero ya el nombre de apellido Anabalón quedaban ambos, tanto Rosales como Duarte. Y recuerdo que 2 días antes de la actividad, nuestro obispo David me llama y dice: Pedro, tú vas a tener que hacer una presentación ahí en el Consejo Municipal. Y yo le dije: mira, ¿sabes qué? Si tienes ahí algo que compartieron todas las bancadas con respecto a la figura de nuestro obispo, me gustaría poder sacar algo de ahí. Así que me envió algún material y tuve la bendición de exponer. Habían 2 o 3 de los consejeros ahí, como concejales, digamos, de la municipalidad, que estaban
un poco indecisos, que como que no estaban muy de acuerdo en que se cambiara el nombre. Y después de la intervención que Dios me dio la oportunidad de hacer, y se paró uno que era el más reacio y dijo, mire, yo no conocía a este señor de que me están hablando, pero ante lo que yo estoy escuchando, yo no me puedo oponer a que esta calle lleve su nombre. Y luego el señor tomó a una concejal, no recuerdo su nombre, y dijo, mire, escuchamos al pastor decir que aquí en Radalco Mapocho está el tronco, que es la raíz de todas las iglesias que están dispersas en Chile y en el mundo. Así es que, sabiendo que Radal es un árbol, ¿por qué no mantenemos, digamos así, por qué no mantenemos el nombre Radal y le agregamos Radal del obispo Anabalón, Francisco Anabalón? Y claro, y entonces viene a ser que es el árbol, o sea, ellos reconoció. Dios tomó a esta persona para reconocer que era el templo central nuestro, que de ahí habían salido muchas ramas a diferentes partes. Entonces, efectivamente, era un árbol. Y Dios coordinó de tal manera que finalmente se aceptó esa moción y en forma general se aceptó. Y yo tuve la bendición de haber expuesto ese día para que la calle de Radalco Mapocho tuviera el nombre de nuestro obispo Francisco Anabalón. Para mí eso me marcó, ser parte de un hito, porque Matías preguntaba, ¿qué hito usted recuerda? Para mí eso es un hito. El otro hito es antes. Yo fui parte del grupo de jóvenes que comenzó el trabajo a nivel nacional eh, con los jóvenes de la misión. En ese tiempo, Anabalón Rosales, mi obispo, no era muy amigo de que los grupos trabajaran en forma independiente. Tenía cierto temor, que no sé a qué. Y recuerdo que se hacían las conferencias y estaban las Dorcas en un lugar, los jóvenes en otro, los pastores en otro, así era en los años 70. Y bueno, nosotros nos reunimos en Pudahuel. Y nuestro obispo Francisco Navalón Duarte, él dijo, de aquí tiene que salir la directiva que va a trabajar a nivel nacional con respecto a los jóvenes. Ustedes van a ser los que van a iniciar ese trabajo. Así que, como yo no era local, ahí era visita, en Pudahuel, salí vicepresidente, ¿ya? Y entonces, como grupo, nos fuimos al Templo Central a presentarnos. Y lo primero que ve entrar nuestro obispo Navalón Rosales, un grupo de jóvenes ahí, ¿y estos quiénes son? ¿Estos de dónde salieron? ¿A quién le han ganado? Y nos hizo tirarnos así. Y después yo de ver cómo, digamos, traen bendición en la Iglesia Católica, los diáconos los mantienen estirados así, totalmente tirados en el altar. Así nos tuvo nuestro obispo. Algunos quedamos ahí el tiempo que se nos permitió, otros como Manuel, por ejemplo, se paró, tomó su joven, se fue de vuelta a Los Ángeles, ¿ya? Pero la gran mayoría de nosotros nos quedamos ahí y finalmente comenzamos a trabajar. Hasta ese tiempo que comienza el trabajo de los jóvenes, no fue fácil, ¿ya? Porque los pastores estaban acostumbrados a estar por decir, en su territorio, sin que nadie lo invadiera, tampoco se visitaban, no habían confraternidad y todo eso. Y a raíz de los jóvenes, nosotros comenzamos a hacer, digamos, cada vez que íbamos a un lugar, confraternidades. Y pedíamos que el presbítero de la zona, el encargado, digamos, de la región, pudiera reunir a todas las iglesias. Y finalmente se logró. Pero fue el trabajo nuestro como jóvenes en la misión. Lo que hoy es IPA Joven, lo empezamos nosotros, lo digo con mucha humildad. Señor nos llamó para abrir surco. Así que si alguien pretende decir otra cosa, no les puedo decir algo. Nosotros nacimos demasiado tarde para pretender ser originales. Nosotros, el mismo Señor Jesucristo dijo, ustedes van a entrar en las labores que otros empezaron. Así que eso significa respeto a las generaciones pasadas, ¿ya?
y honrar también el trabajo que ellos hicieron. Y recuerdo que en un taller que me tocó un día sábado, ahí en el Templo Central, justamente dije yo, nosotros somos la bendición de la cuarta generación. Todo lo que otros sembraron, nosotros alcanzamos la bendición. Y la bendición que tiene la iglesia hoy es la más grande que esperamos. Vamos a ser nosotros testigos del mayor y más grande avivamiento que visitará nuestro país. Porque estos son los tiempos proféticos a los cuales el Señor nos ha llamado. En medio de pandemia y todo lo que ustedes quieran, somos los pastores de la pandemia. Y somos pastores que nos hemos mantenido bajo la protección, como dice nuestro obispo, lo recordó Rubén, bajo la poderosa mano del Señor. Y yo he visto, yo soy testigo de cómo el Señor a nosotros nos libró de la misma muerte, de que la pandemia nos tomara como familia, como esposos. Denme 2 minutos para decirles. Un día domingo, un cuarto de las 5 de la mañana, me levanto así en la cama y me siento, porque siento que la puerta se abre y, y que empieza a pasar por encima de mi casa una pesada y lenta alfombra, muy pesada, y era ni más ni menos que la muerte. Entonces yo me siento y veo al Señor Jesús, que he tenido experiencia sobrenatural con Él, y veo al Señor que está sentado al lado de mi cama y me dice, tranquilo, no tengas miedo, yo estoy aquí. Me lo repite 3 veces y en la medida que Él habla, entonces pasa toda esa alfombra por encima de mi casa. Y era justamente, era la muerte, que quería rodearnos, que quería sacarnos del ministerio prácticamente, sacarnos del cielo de la tierra. Pero el Señor estuvo ahí. Tranquilo, no tengas miedo, yo estoy aquí. Esa experiencia la conté yo en una reunión de presbíteros y estaba Mario Castillo. Mario Castillo recibe como el día jueves que tenía que llamarme a mí. El Señor le dice, llama a mi siervo Pedro y dile que esa experiencia que él vivió, muchos consiervos la vivirán en el mundo entero. La misma experiencia. Pero debes llamarlo a él para decirle que en una confirmación de que no era cosa mía, no, que el Señor mismo había estado ahí. Así que son cosas que a uno lo hacen eterno deudor de la gracia, de la misericordia de Dios. Por eso amamos al Señor con todo nuestro corazón. Por eso le servimos con todas nuestras ganas. Por eso estamos aquí. Así es. Yo sin duda es muy bueno. Usted mencionó justamente algo de lo que va, de lo que va a venir. En su calidad de presbítero, yo creo que hay muchos desafíos que están por delante, tanto en lo personal como con la iglesia local. Pero quiero trasladarlo, digamos, a nuestra misión. ¿Qué desafíos tienen, digamos, por delante? O las 3 cosas. En lo local, eh, ahí en la zona sur de Santiago y a nivel nacional e incluso internacional. ¿Qué desafíos hay? Bueno, seguir creciendo y que se cumpla, digamos, la declaración de propósito de la misión. Somos nosotros una iglesia continuadora del ministerio terrenal de Cristo, ¿ya? Y donde para nosotros es vital el trabajo con la familia. Y entiendo, por lo que estamos viviendo, y de hecho eso lo estamos haciendo a nivel de la iglesia local, la prioridad de este año es fortalecer la familia, fortalecer el cuidado de los padres hacia los hijos, fortalecer todo lo que es el área de evangelismo, de estudio de la palabra, la coinonía, buscar mucho más de cerca la presencia del Señor, que podamos ser amigos de la Biblia, que la Biblia a nosotros no nos aleje, sino contrario, nos atrape, nos cautive. Y creo que a nivel de misión también los desafíos son que sigamos creciendo. En Chile todavía hay muchos lugares que nosotros no estamos presentes, ¿ya? Y sabiendo que la iglesia es una junto al Banco Estado que está presente en casi todas las aldeas más pequeñas de nuestro país, ¿ya? Entonces nosotros debemos estar presentes. El problema es que pasa lo que el Señor, y por alguna razón dijo el Señor, orad para que el Señor envíe obreros, porque a la verdad la mies es mucha,
y los obreros son pocos, y mi versión es y más encima flojos, perdón. Entonces el Señor en su omnisciencia nos invita a orar para que el Señor envíe obreros. Pero también está el trabajo nuestro como pastores locales. No entregar, digamos, allá. Él va a ir al ministerio, así que la misión se hace cargo. No estamos haciendo bien el trabajo. La tarea nuestra es preparar a los santos, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y eso incluye también preparar a los líderes locales para que finalmente vayan al ministerio con un buen respaldo, ¿ya? Y que podamos, yo siempre lo he dicho, lo he compartido ahí a nivel de presbiterio, cada uno de los líderes que están en las iglesias locales, los pastores deberían incluirlos en las capacitaciones ministeriales para que se vayan ya empapando de lo que significa la visión de la misión pentecostal apostólica y la visión del reino que Dios ha puesto en nuestros corazones. Eso es lo que a grandes rasgos te puedo decir con respecto al presente y lo que deseamos para el futuro. Ahora, sabemos que los tiempos que vivimos son el final de los últimos tiempos, porque el principio del final de los últimos tiempos comenzó cuando el Señor fue alzado, ¿ya? Y ahí comenzamos nosotros a vivir este tiempo, y el tiempo más glorioso y el evento más glorioso es la venida del Señor. Para eso nos prepararnos a conciencia y que podamos ser hallados buenos administradores en todo sentido, no solamente en el área financiera, sino en recursos, en tiempos, en habilidades, que podamos administrar bien lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Lo que Dios ha puesto, eso ya venía en nuestro ADN. Antes que naciéramos, el Señor nos equipó con todo. Lo que pasa es que en la medida que vamos creciendo, en la medida que vamos madurando espiritualmente, se van desarrollando y se van activando ciertos genes que vienen en el ADN nuestro, ¿ya? Porque el Señor lo único que quiere es que nosotros podamos explosionar para ser el hombre, ser la mujer que Dios ha llamado para este tiempo. Eh, Así como ocupamos un muy poco porcentaje de nuestro cerebro, también ocupamos muy poco potencial que el Señor tiene para nosotros. Dice que Él preparó cosas de antemano para que ahora anduviésemos en ella. Así que yo estoy expectante por lo que Dios está haciendo. Tuvimos el domingo un servicio maravilloso, lamentablemente no se pudo transmitir, pero fue, como decía mi obispo, si me preguntan, yo lo disfruté, no sé usted, pero fue un tiempo hermoso en la presencia del Señor. No más les voy a dar digamos, el nombre del mensaje, Desayunando con Jesús. Está en la Biblia, búsquenlo y lo va a bendecir. Amén. Amén. Mi presbítero Pedro Quintanilla López, muchas gracias por habernos permitido tener esta conversación tan directa y tan importante para el registro de nuestra historia y conocer también a nuestro presbítero desde, en general, desde los inicios, el desarrollo, también sus observaciones de lo que estamos viviendo en este acontecer, en este concierto internacional, y a la vez también desde la espiritualidad, de lo que uno debe estar preparado y también vivir a este Dios sobrenatural. Les agradecemos a nombre del CEDAP, del Centro de Documentación, Archivo y Biblioteca. Este centro lo compone nuestro obrero Rubén Aldana Badilla, también está nuestro pastor Elías Parada y nuestra pastora Eliana. Cada uno de nosotros cumplimos diferentes funciones desde la redacción hasta la edición que efectúa también nuestro pastor Elías Parada. Así que muchas gracias, mi presbítero. También vuelvo a agradecer a nombre de nuestro obispo David Anabalón Valenzuela, sin duda que por su presencia y por su buena disposición y su colaboración al rescate también de esta historia, que es su historia. Muchas gracias, mi presbítero, y sus palabras también para ir finalizando este espacio. Bueno, yo quiero agradecer también la paciencia que han tenido de escuchar, también a Rubén, y gracias por considerarnos. La verdad es que para nosotros este año, como familia pastoral, es de mucha bendición. Cumplimos 50 años de matrimonio. Así es que para mí es una tremenda bendición.
En realidad, Dios me ha dado una hermosa mujer que siempre ha estado ahí, no atrás, sino que siempre al lado. Siempre me van a ver ustedes con ella, donde vamos con ella. Y parecería ser que se dio algo muy especial. Yo fui comisionado para ir a Chiloé a hacer una entrevista a un futuro obrero. Y fui con mi esposa. Y a ella la incluí en la comisión para poder hablar con y fue primera vez donde hay una pastora que está transmitiendo su experiencia y preparando a otra, y creo que este es el comienzo del trabajo, cómo se debe ser, que la mujer también tiene que estar presente, que también tiene que estar ahí. Y le digo, honro al Señor porque nos hace ser parte en la historia de la misión pentecostal apostólica. Para mí fue un gran privilegio, porque siempre he estado preparado, siempre. Lo digo con mucha humildad. A mí me encanta leer, me encanta la historia, especialmente la historia sagrada, y siempre estoy preparado para algo que el Señor tenga. Recuerdo que estábamos en una actividad en Los Ángeles, y por alguna razón, una tía tuya, Rubén, venía llegando y la fueron a dejar a su casa y se perdió la pastora Irene con ella y mi esposa andaba con ella, así que tuvo que salir al rescate Manuel y nuestro obispo. Y a media hora de empezar el servicio, él llama y yo siempre apago el teléfono y entonces Nano me dice, Pedro, te llama el jefe. Así que y me dice, Pedro, tú tienes que predicar ahora. Y antes de salir, yo había recibido una palabra del Señor en el libro del profeta Ageo. Y el tema que se compartió ese día sábado fue problema actual, problema espiritual. Problema actual, problema espiritual. Todos sabemos lo que significa Ageo, cómo Dios toca el corazón del líder religioso, toma el corazón del líder político, finalmente activa al pueblo, ¿no? Entonces, problema actual, problema espiritual. Y lo que pasa hoy día en el mundo entero tiene que ver también con un problema espiritual, donde la iglesia tiene mucha responsabilidad por todo lo que está pasando. Si no, miremos allí cómo el Señor responde en Segunda de Crónicas capítulo 6, ¿ah? y en el 7:14. Ahí está la respuesta exacta de lo que está pasando y que la iglesia tiene la llave para traer solución a los problemas que hay. Porque separados de él, nada podemos hacer. Pero la iglesia es fundamental en su labor. Así que hay desafíos importantes. Podríamos decir, volver a las raíces, volver a tomar las redes. Sí, ya las tomamos y son internacionales, ni más ni menos. Aprovechemos este tiempo que Dios da, porque para este tiempo el Señor nos llamó. Para este tiempo, no era para otro. Para este tiempo el Señor lo llamó a Rubén, llamó a Matías, a cada uno de nosotros. Y creo que Dios va a hacer algo muy grande. Y aquí yo estoy haciendo cosas grandes, dice el Señor. Quien la conozca realmente se va a sorprender. El Señor él no improvisa, Él tiene todo controlado, Él sigue estando en el control. Somos nosotros los que debemos estar dispuestos y disponibles para ser el hombre de Dios, la mujer de Dios para este tiempo. Así es que yo agradezco de tener una familia. Mi esposa, la reina Isabel Elisa Bustos Valenzuela, y 4 hijos y casi ya 10 nietos. Así es que esos son el grupo familiar del presbítero Pedro Genaro Quintanilla López. Así que muy agradecido por este tiempo que ustedes han tenido y que yo les he robado de su tiempo. Les agradezco también que me permitan compartir parte de la historia de este humilde servidor. Muchas gracias, mi presbítero, y quisiera pedirle como al inicio que pueda orar a nuestro Dios para finalizar. Amén. Quiero escuchar a Rubén si tiene algo que decirnos. No, solamente agradecer a Dios, obviamente Dios permite todos estos tiempos. Soy el más joven en el área ministerial, fui Matías el más joven. Y bueno,
gracias a Dios porque podemos contar con siervos como usted, de los cuales podemos también aprender mucho y justamente en estos tiempos, en esta serie de entrevistas igual obviamente vamos aprendiendo mucho. Y hoy no ha sido la excepción. Así que muchas gracias por sus palabras también, mi presbítero. Amén. Gracias. Padre, te honramos, te bendecimos, te damos tantas gracias por permitirnos, Señor, este tiempo. Tiempo, Señor, que tú has señalado y apartado para que podamos compartir lo que ha sucedido, Señor, a lo largo de todos estos años que te hemos servido, Señor, que no hemos sido rebeldes al llamado, por el contrario, siempre hemos estado dispuestos, Señor, a estar donde tú quieres que estemos, a ir donde tú quieres que vayamos. Señor, bendice la labor que está haciendo, Señor, este departamento, Señor, de lo que es nuestro ministerio, Señor, de la ECPA, de IPA Joven, de ECPA Joven, que hemos conversado, Señor, que todo queda en la historia, en los archivos, Señor, en los anales, Señor, de nuestra misión. Te doy gracias porque está en anhelo en estos tus siervos, Señor, de que las futuras generaciones sepan, Señor, cómo comenzó esta misión, quiénes la formaron, qué fueron parte, qué hicieron y lo que hicieron. Dios mío y Señor mío, todo lo que hacemos es por gracia, por misericordia. Hemos sido llamados para este tiempo y te agradecemos, Señor. Yo oro, Señor, para que el fuego de tu Espíritu, Señor, pueda soplar sobre estas brasas que aún quedan en nosotros, Señor, y ascuas de fuego, Señor, estén ardiendo en nuestros corazones, para que podamos, Señor, salir, Señor, y subir a la plataforma y tener una palabra fresca y ungida de parte de Dios para la generación que espera adelante y que gime, Señor, la manifestación de los hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a leer los tiempos a la luz de la Escritura. Ayúdanos a entender, Señor, que separado de ti nada podemos hacer y que somos responsables, Señor, del futuro de las próximas generaciones. Sobre nuestros hombros descansa el futuro de ellos, Señor. Ayúdanos a traspasar este legado de fidelidad, legado, Señor, de pasión por las almas, legado, Señor, de amor por la obra. Ayúdanos, Señor, a ser siempre honestos, siempre, Señor, conscientes y consecuentes con lo que decimos y también con lo que hacemos. Te damos gracias, Señor, porque solamente por gracia somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. A ti, oh Dios, todo honor, toda honra y toda gloria desde ahora y para siempre. Amén y amén.